¡Profe! Ni que nos hubiéramos Buenos puesto de días. acuerdo. Sí, ¿Cómo no nos están? pusimos de acuerdo. Profe, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo estamos hoy? Prepararon el corito y todo. Qué Sí, bien, qué señor. bonito. Bueno, ¿y qué pasó con Víctor? ¿Hoy otro que se escapó de clase? Hoy está evadido. Esperamos ya tenerlo mañana con nosotros, pero Bueno. sí. Le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra energía a Víctor. A nuestra Pero buena todo vibra. bien, todo bien. ¿Tiene algún problema, Víctor? Ya me asustaron ustedes. A ver si de pronto de producción nos ayudan un poquito porque no le estamos escuchando Con un poquito de- muy Hola, bien hola, hola. al profe Paul. Hola, ¿me Para entrar en escuchan? materia, profe, regálenos un segundito que ya producción nos está ayudando para escucharle perfectamente, porque sí tenemos algunas dificultades para escuchar al profe Paul. Bueno, me dicen. Bueno, Hola, hola, hola. Profe, la semana pasada quedamos con los gerundios, terminamos de ver los gerundios, quedaba pendiente el quiz. No sé cómo vamos a hacer el día de hoy, usted nos dirá qué nos trae preparado, si vamos a hacer quiz al final, si vamos a juntar varios temas, si lo vamos a hacer de manera rápida o si avanzamos en vamos a entrar en los materia. temas. La idea es estudiar mucho hoy. Si de pronto producción nos ayuda desconectando el micrófono interno para escucharle mejor al profe Paul. Gracias. Muy Hola, hola, ¿me queridos, escuchan? profe, le escuchamos ya perfectamente. Entremos en Bueno, materia, súper, a estudiar súper, mucho. qué bien. Bueno, bien, espero que estén viendo mi pantalla. Vamos a trabajar un tema nuevo hoy. Lo que sucede es que cuando hacemos quiz nos demoramos un poquito. Entonces, Uso y hoy- abuso de hoy- los diccionarios. Hoy se salvaron del quiz. ¿Me están escuchando? Sí, profe, claro. ¡Qué bien! Listo. Hoy se salvaron del quiz entonces. Muy bien. Vamos a hablar del uso de los diccionarios. A veces se cree que el diccionario lo es todo, pero tampoco. Vamos a ver para qué sirve, pero también vamos a ver qué no es un diccionario. Bien, entonces empecemos por ese lado. ¿Para qué sirve un diccionario? Pero antes de eso, algunas creencias falsas sobre los diccionarios. Por ejemplo, que en un diccionario se consigna toda una lengua o todo un idioma. Que lo que no está en el diccionario no existe. Esa es una de las más comunes, pero también de las más erradas. Que el diccionario es un código jurídico que regula la forma en la que hablamos y escribimos. Ninguna de esas cosas es cierta, vamos a verlo con calmita. Primero, que toda una lengua está en un idioma, pues, o toda una lengua, todo un idioma, o todo un idioma está en un diccionario, eso no es cierto. Los signos verbales, lingüísticos, van más allá de las palabras. Hay más pequeños que las palabras, los morfemas, las partecitas en las que podemos dividir las palabras. También hay oraciones, de ahí para allá párrafos o silogismos, de ahí para allá textos o discursos, en fin, todo eso hace parte de la lengua. Y el diccionario solo se ocupa de un pedacito de las palabras, nada más. Entonces no podemos creer que toda una lengua está consignada en un diccionario. Realmente lo que está consignado en un diccionario es muy limitado en relación con lo que hay en una lengua particularmente o más bien de manera general. Profe, pero entonces, es decir, el diccionario no es la verdad absoluta porque uno lleva toda la vida como, sí, uno piensa que ya, si necesita hablar, necesita alguna palabra, el diccionario le va a resolver la duda. Pues el diccionario sirve precisamente como referencia, es una herramienta de referencia, pero no es la verdad absoluta, ni es lo único, ni lo último. Entonces ya vamos a ver para qué sirve y podemos pensar en un próximo programa en hablar de otros recursos más allá del diccionario. Y creo que la vez pasada, cuando estuvimos hablando de extranjerismos, neologismos y ese tipo de cosas, vimos otros recursos posibles para solucionar dudas con las palabras. Pero bueno, entonces aquí vemos en que en últimas la lengua es viva, todo el tiempo estamos hablando, estamos creando cosas nuevas y pues el diccionario se va quedando un poquito corto. Ahora se actualiza mucho más rápido porque está en internet y bueno, los procesos se dan de manera casi que, como se dice, en tiempo real. Antes era un poquito más difícil porque imprimían un diccionario y para que volvieran a hacer una edición de ese diccionario, ¿cuántos años pasaban? Entonces, de cualquier manera, a pesar de que el diccionario se esté actualizando constantemente, gracias a la tecnología, pues igual él va a quedarse corto en relación con lo que va evolucionando la lengua. Ya vamos a ir viendo entonces los recursos que tenemos precisamente en Internet. Entonces, primera afirmación sobre los diccionarios, falsa, ¿cierto? No es cierto que en el diccionario se consigne toda una lengua o todo un idioma, sino imagínense, uno se aprende el diccionario de cualquier idioma y ya habla ese idioma. Ustedes pues sabrán que de manera intuitiva uno dice eso no se puede. Si yo quiero aprender francés, entonces cojo un diccionario de francés y me lo aprendo de memoria y ya hablo francés perfectamente, pues no creo, ¿cierto? No, ya la construcción del idioma debe ser otra cosa diferente, mucho Hay más otra serie de estructurada. elementos. Las reglas de construcción de las palabras, de las frases, de las oraciones, y en fin, pues son las que uno normalmente va a estudiar en las academias de lengua, ¿cierto? Junto con los usos, los elementos culturales, pragmáticos, y en fin. Entonces, fíjense que el diccionario es un detalle
bastante pequeño en relación con eso. Lo que no está en el diccionario no existe, es una de las más comunes. Muchas veces a uno le consultan, tal palabra existe, y yo siempre le respondo, si usted la está escuchando, si la está viendo, si alguien la está usando, es porque existe, más allá de que esté o no en el diccionario, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la lengua está viva, todo el tiempo vamos generando nuevas construcciones, posiblemente en nuevas palabras, y en ese sentido, entonces hay que hablar de un principio lingüístico, o bueno, una tensión entre dos principios lingüísticos, el de mutabilidad y el de inmutabilidad, propuesto por el gran Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general. En últimas, esto implica que el signo tiene dos tendencias, a cambiar y a quedarse quieto, las dos. Y las dos siempre están en tensión. Entonces, pretender que la lengua está estática, pretender que lo que no está en el diccionario, lo que no aprueba tal o cual institución no existe, pues es errado, ¿cierto? Si las personas a veces necesitan palabras nuevas para expresar elementos nuevos, entonces van surgiendo esas palabras y en esa medida pues están existiendo, ¿cierto? Ya hemos hablado de neologismos, de extranjerismos, de jerga, los procesos del lenguaje inclusivo, que son una discusión bien interesante y bien amplia. Lo que sucede en la calle, lo que sucede en la academia, va generando nuevas palabras y pues no quiere decir que si no están en el diccionario no existen. Entonces, segunda afirmación sobre los diccionarios, falsa, no es cierto que lo que no está en el diccionario no existe. Tercera afirmación, el diccionario es como un código jurídico que regula la forma en la que hablamos y escribimos. Pues no es cierto, el diccionario no es una legislación o regulación, no prueba la existencia de una palabra o no, o de otros elementos, más bien que sí es una referencia estándar, un compilado de lo que se usa comúnmente en la comunidad de habla amplia, ¿no? Digamos, en el caso nuestro del español, tenemos una comunidad de habla amplia que es toda Hispanoamérica. Entonces lo que tratan de hacer los diccionarios, por ejemplo el de la Real Academia Española, que es del que vamos a hablar ahorita en un momento, pues lo que tratan de hacer es recoger lo que se usa comúnmente en el sentido estándar, ¿cierto? En un gran estándar de toda esa gran comunidad de habla, pues que es gigantísima. Pero obviamente se les van a quedar muchas cosas por fuera, para eso han buscado otros recursos de los que vamos a estar hablando. Entonces estas tres creencias sobre los diccionarios son falsas. Ahora vamos a ver para qué sí sirve el diccionario. Para buscar ortografía de las palabras, para verificar la presencia de las palabras en el estándar, no quiere decir que no existan, pero pues si están o no están en el estándar del español. Buscar categoría y forma de las palabras, que si es un sustantivo, un adjetivo, que cómo se conjuga el verbo, por ejemplo, cuál es el femenino, cuál es el masculino, y las diferentes variedades de acepciones o significados. Ojo, también es importante resaltar que son significados generales, no especializados. Un diccionario de la lengua general no sirve para buscar términos especializados, creo que también ya lo habíamos hablado en su momento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Allá en estudio? Estamos muy bien. claros. De hecho, estamos tan callados porque estamos tomando nota. Estamos concentrados. Bueno, qué juiciosos. Bueno, bien, entonces veamos algunos pequeños ejemplos de cómo usar el diccionario de la lengua española, el que está allá en la página, en el portal de la Real Academia Española. Ustedes ingresan al portal de la Real Academia Española, ya lo habíamos dicho en algún momento, y encuentran 5 diccionarios. No son los únicos recursos, pero pues son los más completos. Diccionario de americanismos para buscar las palabras especializadas en nuestras regiones, digamos específicas más bien de nuestras regiones. Ustedes buscan la palabra su merced, por ejemplo, que es muy del altiplano cundiboyacense, allá la van a encontrar. Diccionario histórico de la lengua española es un recurso relativamente nuevo, bien interesante, podríamos hablar de él en algún momento. El panhispánico del español jurídico, hoy vamos a ver un ejemplito del panhispánico del español jurídico, y el panhispánico de dudas, que nos sirve para solucionar dudas ortográficas y gramaticales. Vamos a hablar con detalle del diccionario de la lengua española, que es el que está allí señaladito en azul. Ustedes ingresan a ese diccionario y lo que pueden hacer es búsquedas, ¿cierto? Quisiéramos buscar, por ejemplo, la palabra garrotazo. A veces uno va a escribir la palabra garrotazo y puede tener dudas sobre cómo se escribe. ¿Será que se escribe con Z o con S al final? ¿Ustedes qué dicen? Con Con Z. Con Z, pero a veces uno dice, ¿será que va con S? Entonces simplemente hace la búsqueda. Suponiendo que su hipótesis es que va con S y no con Z, entonces fíjense que el diccionario les va a decir, aquí, la palabra garrotazo no está en el diccionario, pero le sugiere su versión con Z. Uno da clic allá y entonces ya va a encontrar la palabra, la definición. Bueno, no la dejé en el pantallazo,
pero ya uno le da clic aquí en garrotazo y puede encontrar la definición de esa palabra. Entonces puede verificar ortografía. ¿Cuál es la grafía estándar que se usa para una palabra en particular? Hay que tener presente que a veces tenemos multigrafía, es decir, se aceptan varias grafías de una palabra y en ocasiones se forman conflictos terribles porque van diciendo, es que usted no sabe, usted es muy bruto porque escribió tal palabra con H o sin H y finalmente no es cierto. Realmente el punto es que hay varias grafías para algunas palabras. Entonces, por ejemplo, el caso de armonía. ¿Cómo la escriben ustedes normalmente? ¿Con H o sin H? Sin H. Sin H. Sin H normalmente. Entonces a veces se ve con H y hay personas que se escandalizan, pero si ustedes lo Está buscan, bien. se encuentran las dos posibilidades. Las dos posibilidades. ¿Con Y el eso mismo significado? No altera el significado. Con el para origen. nada. Con el mismo significado, exactamente. No altera el significado. También puede suceder que por variar un poco la grafía, varíe el significado. No las tengo aquí como ejemplo, pero ustedes me acaban de dar esa idea. Intención con S e intención con C tienen significados totalmente diferentes y ahí los dejamos de tarea para que lo averigüen. ¿Cuál será la diferencia entre intención con S e intención con C? Esas búsquedas las puede hacer uno en el diccionario para verificar efectivamente si hay algún cambio de significado. Aquí no hay ningún cambio de significado. Armonía con H y armonía sin H son exactamente lo mismo. Bueno, vamos a buscar otras posibilidades y es si hay una palabra en el estándar. Por ejemplo, uno normalmente necesita buscar las nominalizaciones, las sustantivaciones de verbos, es decir, yo necesito expresar esto mismo del verbo, pero con un nombre, con un sustantivo. Por ejemplo, el verbo otorgar. ¿Ustedes cuál sería el sustantivo del nombre para el verbo otorgar? ¿Qué se les ocurre a ustedes allá en estudio? El sustantivo para Sí, el de verbo. otorgar. Para el verbo otorgar. A ver, Carlos, ayúdeme ahí. Yo estoy haciendo la tarea Es de, que yo de estaba con buscar lo de yo me quedé en la con S y intención. con C. Ah, no, pero pues eso es para la próxima. para la no se me próxima adelante, clase. Carlos, no se Bien. me adelante. Bueno, vamos a ver algunas opciones. ¿Será otorgación? ¿Será otorgancia? ¿Será otorgamiento? ¿Cuál de las tres les suena? O- Es que todas las- suenan muy rarito. Otorgación, Sí, ahí está la otorgancia, dificultad. otorgamiento. ¿Qué se les ocurre? ¿Otorgamiento? Otorgamiento, Otorgamiento, es como sí. la menos rara. La menos rara les parece otorgamiento. Bueno, vamos a hacer las búsquedas. Entonces, si buscamos otorgación, fíjese, la palabra otorgación no está en el diccionario. Bien, Entonces, Ok. bueno, ya descartamos eso. descartada. Otorgancia tampoco está. Ah, Y otorgamiento sí la encontramos. ¿Mm? Aquí nos dice que viene del verbo otorgar. Antes no estamos Efectivamente. tan perdidos. Ahí lo lograron, ahí lo lograron. Bueno, también por la intuición y por la experiencia de estar hablando y escribiendo constantemente, pues uno tiene por ahí esas palabritas en la cabeza, pero a veces se genera la duda y hay que buscarla para ver cuál es el estándar, sobre todo para que todo el mundo nos entienda, ¿no? pero es Eso cierto, es más, importante. de pronto uno tiene como esa memoria sonora de decir cómo suena mejor o cómo no me suena raro, ¿cierto? Esa Y es también una- se puede guiar esa- por ahí. Y esa es Eso la se denomina estandarización intuición a la que se lingüística refiere el también, profe. ¿no? Todos los hablantes de una lengua tienen la intuición para verificar Ah. qué está bien construido y qué está mal construido en una lengua. Hay ciertas limitaciones de ese principio de intuición, pero en general nos funciona. Porque así hablamos, así aprendimos a hablar nosotros nuestra lengua materna. Nadie nos enseñó sujeto, predicado, No. concordancia, Ajá. estructura, no. A punta Aprendimos de escucha. por Tal cual. total intuición. Bueno, bien. Otra situación común es, por ejemplo, que no sabemos cuándo un sustantivo va en femenino, cuándo va en masculino. Una consulta muy común es el terminal de transportes o la terminal de transportes. Entonces aquí, fíjense, en esta entrada del diccionario sobre la palabra terminal, nos dan varios detalles. Fíjense que tenemos varias acepciones, varios significados. Por ejemplo, la 1, 2 y 3 son adjetivos, que de pronto no es lo que estamos buscando cuando decimos la terminal o el terminal de transportes. Mientras que 4, 5, 6 y 7 sí son sustantivos. ¿Cómo sabemos que son sustantivos? Porque dice masculino o femenino, M o F. Fíjense que ya empezamos a tener una respuesta a la consulta de si terminal es la terminal o el terminal. Pues parece que son cualquiera de las dos se acepta, masculino o femenino. Profe, déjeme hacer una pregunta rápida, Listo, porque es que hay adelante. una duda siempre y uno escucha decir la COVID o el COVID. ¿Cuál Bueno, es la ese- correcta? En este Ese caso. ese lo trabajamos la vez pasada, de hecho hicimos una parte especial. Y en, Carlos y no había llegado y cuando eso. Yo no había Carlos llegado, pero no había llegado. recuerdo. Listo, y en nuestro canal de YouTube, Lengua Franca SAS, hay un videito específico Perfecto. para saber si Lo voy a COVID, buscar si es entonces. la COVID o el COVID, pero respuesta rápida cualquiera de las dos.
Puede ser el COVID, entendido como un extranjerismo. Cuando las palabras llegan del inglés o de cualquier otra lengua al español, tienden a ser masculinas. Y ya cuando los hablantes se dan cuenta de que es una enfermedad, tratan de ponerle el femenino. Ya. La enfermedad COVID-19. Pero pues cualquiera de las dos estaría bien. Perfecto. Y allí también tenemos si se escribe con mayúscula, con minúscula, todo eso. Listo, no es que estuviera diciendo a Carlos que estaba atrasado, no es por eso. No. Pero no, es Realmente, que sí, eso le pasa por no venir a clase ese día. por no venir, No, por no no venir habían desde el llegado. principio del año. Profe, Bueno, profe, se nos empieza a agotar el tiempo. listo, y- número rápido. Sí, por favor. Listo, entonces fíjense que terminal puede ser la terminal o el terminal, masculino o femenino, nos sirve para eso. Ahora, último detallito, por ejemplo, con los verbos, o de los últimos dos detallitos que vamos a ver. Con los verbos, fíjense que será cuando encontramos aquí birlado, una persona me hizo esta consulta, pero prefiere mantenerse en el anonimato. Decía, yo no encuentro la palabra birló en el diccionario. Si yo voy a buscarla, no la encuentro. ¿Qué deberíamos buscar? ¿Qué dicen ustedes? Birlar. Eso les ocurre, birlar, ¿cierto? La palabra como tal conjugada, el verbo conjugado no se encuentra, entonces habrá que buscar el verbo en infinitivo. Sin embargo, en el diccionario, si uno busca, desde la Real Academia, si uno busca, él efectivamente lo va a enviar a la entrada del infinitivo del verbo. Y ahí nos va a dar sus significados y algunos rasgos de los verbos. Aquí nos está diciendo que este verbo es transitivo, por ejemplo. Eso ya implica ciertas construcciones gramaticales. No tenemos tiempo suficiente para hablar de eso, pero guarden esa preguntita por ahí. ¿Qué será eso de verbos transitivos? Y lo contrario, que serían los verbos intransitivos. Queda para la próxima clase. Si tenemos dudas sobre cómo conjugarlo, le damos clic aquí en este botoncito azul de conjugar y efectivamente nos sale la conjugación de esos verbos. Por ejemplo, ¿cómo se conjugará el verbo abolir? ¿Qué dicen ustedes? Pues Por ejemplo, yo, primera persona singular, presente indicativo, Abolí. Yo abolí. presente. Pero en presente. Yo abuelo, yo abulo, yo abolo. Yo abolo. Hoy, profe. Yo abulo. ¿Está difícil? Yo diría que abulo. ¿Yo Bueno. abulo? Yo abulo. Yo abolo, yo abolo. Yo abulo es la Abolo. respuesta. Entonces buscan, fíjense que hay unos verbos que nos dan complicación para Sí. conjugarlos. Entonces esa herramienta también es útil del diccionario, ¿cierto? Sí. Finalmente entonces una consulta que nos habían hecho Carlos Mario Mora, coordinador editorial de una revista académica de Derecho Penal, nos preguntaba que si discriminatorio existe. Nos dice, ¿discriminatorio existe? Ahí fue cuando yo le contesté, pues si la está viendo es porque existe. Entonces, bueno, la idea no es preguntar si existe o no existe, pero bueno, si está en el estándar o cómo se puede interpretar. La buscamos, desincriminar, fíjense, la palabra es desincriminar, no está en el diccionario, pero eso no quiere decir que no se pueda usar, porque puede que no haya otra palabra disponible, que sea una palabra especializada, que se use comúnmente en un contexto especializado. Nos toca a nosotros inventarla. Y si carece Sí, a ver, tiene un o no la sentido y puedes expresa componer. algo, pues eso creo que es lo más Exactamente. importante, hacerse entender y poderse comunicar con la otra persona. Exactamente. Profe, se nos Entonces, acabó el tiempo. Yo Listo, creo que bien. Nos toca dejar ahí pendiente. Para concretar, el diccionario se usa entonces para buscar ortografía, la variedad de significados, cómo se ha estandarizado de pronto No para aprender esa idiomas. misma palabra y conjugar palabras. No para aprender No a escribir, para aprender. pero sí para Bueno, entender los perfecto. significados y Para las formas, entender y las mucho formas más. de la palabra como tal. Profe, redes Bien. sociales, contactos, donde podemos encontrar ampliación de este y otros temas. Bueno, bien, también les quería comentar que el próximo miércoles tenemos un eventico sobre redacción de textos jurídicos, ya que estábamos hablando de esos términos jurídicos. Genial. Aquí están mis contactos, los que están viendo en pantalla, y tenemos también todos los contactos de Lingua Franca. Nos pueden seguir en Facebook como Lingua Franca Colombia, en YouTube como Lingua Franca SAS, en Instagram como @linguafranca.colombia. Está nuestra página web y bueno, entonces estamos pendientes también de sus consultas lingüísticas. Nos vemos la próxima semana con algún otro tema. Chao, Profe, nos profe, un vemos. abrazote. Muchas Bueno, gracias hasta por luego, todo que lo que vaya nos bien. enseña. Nos Chao. quedan tareas pendientes. Chao, Chao. nos vemos la próxima semana.